A partir de este momento comienza el programa Volver al Camino, una hora templaria difundida por Radio María Bolivia. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Muy buenas noches, estimada audiencia. Somos el programa Volver al Camino del grupo de los Caballeros Templarios, hombres y mujeres. Y esta noche de jueves queremos primeramente agradecer a Dios por la gracia de la vida y por la oportunidad de compartir este espacio de fe y reflexión. Desde las cabinas de Radio María Santa Cruz le damos la más fraterna bienvenida, con la esperanza de que este encuentro sea una ocasión para renovar el espíritu, fortalecer la esperanza y crecer en el amor de Cristo. Que el Señor nos ilumine y que la Santísima Virgen María interceda por todos nosotros. Sean ustedes bienvenidos a su programa. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, hasta mi última agonía. Mi corazón a tus pies pongo, oh Virgen María, Madre mía. Y hoy, 4 de septiembre, recordamos a Santa Rosalía y le contamos un poco de su historia. 4 de septiembre, hoy celebramos a Santa Rosalía, patrona de Palermo. Esta santa es considerada la que venció la peste y salvó su ciudad. Todavía en Palermo y en otras ciudades de Sicilia se celebra la memoria de Santa Rosalía, y no solo en el día de su muerte, que tuvo lugar el 4 de septiembre del año de 1170 en la cueva de Monte Pellegrino, donde la santa vivió en paz y soledad como ermitaña. Los palamertinos celebran a Santa Rosalía, a la que cariñosamente llaman Santusa, con una celebración especial que tiene lugar del 11 al 15 de julio y que celebra el fin de la pestilencia en el año de 1625 por parte de esta santa. ¿Pero quién era esta Santa Rosalía y por qué sigue siendo tan querida en Sicilia? Santa Rosalía es ante todo un personaje histórico, una joven mujer que vivió en el siglo XII en la Sicilia dominada por los Altavilla, una de las familias de origen normando muy importantes de la época. Rosalía nació en el año de 1130 y murió joven en el año de 1170, a los 40 años. Su nacimiento, así como su corta vida, están envueltos en un halo legendario, fruto de la devoción popular nacida cuando la joven santa todavía estaba viva. Más allá de los testimonios populares y las historias que han surgido en torno a su figura, sabemos que Rosalía nació en una de las familias más importantes de su tiempo. Su padre era el conde Sinibald, señor de Quisquina, descendiente de Carlomagno. Su madre era María Guascardi. Estaba vinculada a la corte normada de Roger II, y en esa misma corte Rosalía vivió su infancia y adolescencia, convirtiéndose en una de las damas de honor de la reina Sibila. Cuenta la leyenda que antes del nacimiento de Rosalía, a Roger II y su primera esposa Elvira les apareció una figura misteriosa que les informó del nacimiento de la niña, llamándola una rosa sin espinas. De ahí el nombre elegido para ella de Rosalía,
que combina los términos latinos rosa y lium, que quiere decir lirio. Prometida en matrimonio, uno de los caballeros más fieles de Roger, en la víspera de la boda de Rosalía vio el rostro de Jesús en el espejo, en el que se contemplaba a sí misma. Luego se cortó las trenzas y tras comunicar su decisión a la familia, la corte y el prometido abandonó el palacio y se dirigió al monasterio del Santísimo Salvador en Palermo, donde vivía una comunidad de monjes que se inspiraban en la regla de San Basilio. Posteriormente, para escapar de las constantes visitas de sus padres, quienes no se resignaban a haberla perdido, Rosalía se trasladó a una cueva del santo Estéfano, en los terrenos de su padre, donde vivió durante 12 años como ermitaña. En otra cueva, la del Monte Pellegrino en Palermo, donde la chica se había refugiado por invitación de la reina Margarita de Navarra. En 1624 Palermo fue volcada por una terrible epidemia de peste negra traída por la isla de Bargantín de Túnez, cargado de víctimas de peste. Así pues que el obispo trató por todos los medios de llevar ayuda y consuelo a la gente de la isla, pero parecía impotente ante la calamidad hasta que apareció Santa Rosalía cerca de la cueva de Monte Pellegrino. Pues cuenta la leyenda que un día una enferma vio a una monja vestida de blanco seguida por un rastro de relámpagos. Ella la tocó y quedó sana. La monja era Santa Rosalía, quien le pidió a la mujer que fuera a Monte Pellegrino, donde entre tanto se había erigido un altar de piedra dedicado a ella. Al final subió a la cueva un día en Pentecostés con su esposo. Aquí bebió el agua clara que brotaba de las paredes rocosas de la cueva y se recuperó milagrosamente. Además, cuentan que el 9 de junio de 1625 tuvo lugar una procesión como había solicitado Santa Rosalía con el arzobispo de Palermo. Seguido por todo el clero y las personalidades políticas de la ciudad, las reliquias de la santa fueron llevadas en procesión en son de las notas del Te Deum Laudamus. La epidemia se detuvo y la gente comenzó a sanar. Por tanto, a Rosalía se le puede considerar como una de las santas para invocar en epidemias y enfermedades. Hoy pedimos a Santa Rosalía que nos libre de las epidemias, de todas las pandemias y de todo aquel virus que pueda una vez más perjudicar al mundo entero. Santa Rosalía, ruega por nosotros.
Y volviendo de nuestra pausa musical, esta noche nuevamente nos acompañan Joel y Regina con su espacio de historias y relatos, con Joel y Regina, como se llaman mis hermanos, y a cual les agradezco mucho por colaborarnos con el programa y traernos siempre sus historias. Chevalier müdes des Garnits, can't you avus vet saclamor, des Türs et des Amoravits. Muchas gracias, hermano Dustin. Así es, nos reencontramos una vez más en esta sección del programa denominada Historias y Relatos con Joel y Regina. En esta oportunidad, querida hermana, ¿de qué vamos a hablar? Hoy hablaremos sobre la Orden de Santiago. Ahondaremos un poquito sobre su fundación. De todas las órdenes militares o de caballería que se establecieron en nuestra península, la más importante fue la de Santiago de la Espada, más conocida como la Orden de Santiago. Según la tradición, los discípulos del apóstol Santiago trajeron su cuerpo a España y lo depositaron en Iria Flavia a principios del siglo IX, sobre el año 812. Durante el reinado de Alfonso II el Casto de León fue descubierta por el obispo Teodomiro al pie del monte Gibradón esta preciosa reliquia y trasladada a Compostela, Antigua Brigantium, que tomó después el de Compostela de la abreviatura de Giacomo Apostolo, según algunos autores, o de Campus Esteale, según otros, en referencia a las prodigiosas estrellas que descubrieron en el sitio donde estaba oculto el sagrado cuerpo del ermitaño de San Fis. Fue tal la influencia de cristianos que peregrinaban hacia el sepulcro de Compostela que se edificó un santuario, creándose hospederías, caminos, puentes y hospitales. Para la defensa de los peregrinos de las continuas correrías de los sarracenos, se fundó en mayo de 844 la más fuerte y perenne de las órdenes de caballería española, por un privilegio rodado concedido al convento de Santi Spíritus de Salamanca el 15 de noviembre de 1030. El rey de Castilla, don Fernando I, habla de los caballeros de la encomienda de Santiago y otros detalles en los que se comprueba la existencia antes de 1174-1175, fecha errónea de su fundación de los santiaguistas. Parece ser que en esta fecha fue la restauración y la reorganización. Fue su fundador el general maestre de campo don Sancho Martínez de Tejada. Adoptaron la regla de San Agustín y alternaron la vida monástica en comunidad con el ejercicio de armas, protegiendo el sepulcro del apóstol y defendiendo la frontera de las incursiones sarracenas. Además del maestre, jefe supremo de la orden, tenían un consejo de 13 caballeros, llamado el Trecenazgo, en recuerdo a Cristo y sus 12 apóstoles. El Trecenazgo era el lector del maestre o del gran maestre. La Orden Militar de Santiago fue fundada en el año 1160 por Fernando II de León y 12 caballeros que decidieron formar una congregación religiosa contra los ataques de los musulmanes y proteger a los peregrinos hacia Santiago de Compostela. Su enseña fue un distintivo de la cruz en forma de espada. El rey de León, Fernando II, es reconocido como el primer caballero de la orden por ser padre y fundador, cediéndoles tierras en Cáceres, frontera entonces con los reinos musulmanes. Los primeros monjes militares se llamaron Hermanos de Cáceres, Congregación de Cáceres o Señores de Cáceres, y se extendieron tomando posesiones por el resto de Extremadura, Astorga y la ribera del río Tajo. Parece ser, aunque no lo confirma la historia, que se enemistaron con el rey de León, Fernando II, el que fuera su fundador y primer caballero, y lo desterró de su reino en el año 1170. Decidieron, por tanto, acudir al rey de Castillas. Su primer maestre fue Pedro Fernández, a quien el rey de Castilla, Alonso IX, hijo de Fernando II de León, le cedió el castillo de Atalaya para que fuera su convento principal. Alonso VIII, en el año 1174, le cedió el monasterio de Ucles para que defendieran la frontera, y desde entonces la población de Ucles fue sede de esta orden. Participaron en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, pero, motivados por la acumulación de riquezas y el poder político, la orden se desvió de su misión primitiva y los reyes católicos en el año 1493 se hicieron cargo del maestre y de sus posesiones. Desde entonces, el título de Caballero de Santiago es puramente honorífico. En el capítulo general de la Orden de Santiago, reunido en Sevilla en 1485, se acordó trasladar el monasterio femenino de Santi Spíritus de Salamanca a Llerena, Badajoz, el de Santa Eufemia de Collozos a Ocaña, Toledo,
y el masculino de San Marcos de León a Guadalcanal, en la provincia de Sevilla. Para ello se pediría autorización al Papa Inocencio VIII. Las razones se extendían en aquel contexto histórico. Los monasterios citados se encontraban en zonas donde la orden no tenía gran poder territorial, lo que originaría problemas de control y de defensa de las comunidades y de sus bienes. Sin embargo, el traslado a Extremadura, a Andalucía y a Castilla la Nueva resolvían esas dificultades y favorecían el cumplimiento de las reglas. El retiro periódico de los frailes caballeros y el retiro optativo de mujeres e hijas de los caballeros en los femeninos. En 1486, el Papa Inocencio VIII, desde 1432 a 1492, concedió el traslado al maestre Alonso de Cárdenas, 1477 a 1493, pero se opusieron las comunidades al proyecto y las dificultades económicas con los grandes gastos lo paralizaron. Solo el traslado del convento de Santa Eufemia se llevó a cabo por la generosidad de la reina Isabel la Católica, pero no se trasladó a Ocaña, sino a Toledo. En Toledo poseían la orden militar de Calatrava, una parte de los palacios de Galiana, con un priorato, pero los reyes católicos exigieron a la orden su trueque por una de las principales sinagogas de los judíos que tenían en la parroquia de Santo Tomé, hoy Santa María la Blanca. Realizaron el cambio en 1494 con autorización del arzobispo don Pedro González de Mendoza y el Cabildo de Toledo. Así, todo arreglado y preparado, las monjas de Santa Eufemia de Cosollos llegaron el año 1502 en número de 28 y se hospedaron en el monasterio de San Pedro de las Dueñas, presididas por su comendadora mayor, doña María de Castañeda, hermana del señor de Almanzas. Luego se pasaron al monasterio de Carmen Calzado, según consta por cédula real, despachada en Alcalá de Henares el 28 de febrero de 1502. La donación era de la reina Isabel, se llamaba la iglesia Santa María de Alfisén, que fue la iglesia primada al ser conquistada a Toledo a los moros el día 25 de mayo de 1085 por el rey Alfonso VI, 1065 a 1109. La construcción del convento de Santa Fe se proyecta en 1505 por una cédula real, cediendo las casas de las monedas y tomando para el hospital de niños expósitos las casas de las dueñas de San Pedro. Otra cédula real, despachada desde Medina del Campo, Valladolid, ordenaba al tesoro de las casas de la moneda desocuparlas, mandando la fábrica a otra parte y empezar el convento de Santa Fe. Esta Santa Virgen, natural de Agen, Francia, sufrió el martirio de fuego en una parrilla el 6 de octubre 1303 por orden de Daciano, juntamente con San Capriazo, San Primo y Feliciano. La reina Isabel, la católica, era muy devota de esta Virgen. La puso por titular del monasterio y también dio este nombre a un pueblo de la provincia de Granada. Se celebra Santa Fe el 6 de octubre. El monasterio quedó dentro de los alcázares reales y con el nombre de Santa Fe. En él se celebraron durante muchos años los monederos de Toledo, dos solemnes fiestas, el Día de Santiago, 25 de julio, y el Día de Santa Fe, 6 de octubre. Siguiendo el estilo de la época, el monasterio comenzó a recabar donaciones, particularmente con las cuales se sostenían las monjas y el culto de las iglesias. Esta se comenzó a construir en el año 1527. Entre las donaciones figuran unas casas en las parroquias de San Justo y otras mercedes concedidas por don Álvaro de Luna, descendiente de aquel famoso condestable de Castilla y maestre de Santiago, que fue decapitado en Valladolid en 1453. Aquel don Álvaro consintió a una mujer, doña Inés Quemada, que ingresaran a Santa Fe de Toledo sus tres hijas, Teresa, Blanca y Sancha. También ingresaron dos hijas del cuarto conde de Fuensalida, doña Catalina y doña María. Esto ocurriría el 23 de junio de 1594. También se anota la fundación de una capellanía el 26 de agosto de 1622 por doña Guiomar de Cepeda, mujer de Eugenio Manzanos. Jerarquía. Al gran maestre le sucedían los priores de Santiago de Ucles y San Marcos de León, de duración trienal, al principio y después elegidos perpetuos por la corona. Usaban báculo y mitra. Al principio no había más prior que el de San Marcos, pero expulsados del reino de León, los caballeros de Santiago fueron acogidos por don Alfonso X de Castilla, que les concedió en 1174 la villa y castillo de Ucles. A los priores le sucedían los 13, los grandes cruces de Castilla y León y Montalbán, los comendadores enmienda de 13 y por último los caballeros o frailes clérigos o religiosos. De las encomiendas de la orden dependían hasta 200 prioratos, curatos y beneficios simples, que con dispensa del Papa
podían darse a quienes no fuesen de la religión. Había 13 vicarias por jurisdicción espiritual. Admisión en la orden. Se necesita siempre una previa información efectuada por 2 caballeros, llamados por ello informantes, quienes tienen como misión comprobar personalmente las pruebas de nobleza aportadas por los 4 costados de 2 líneas paternas en un principio y desde 1653 materna también. El aspirante tenía que pasar después a servir en galeras 3 meses y residir 1 mes en monasterio para aprender las reglas. Las pruebas eran no solo de nobleza, sino también de legitimidad y de limpieza de sangre y religiosidad. Desde 1655 se hacía entre nosotros el voto de defender la concepción inmaculada de la Virgen. No puede entrar en la orden individuo alguno con mezcla de sangre de hereje, judío o converso o penitenciado por la Santísima Inquisición, ni ejercer, ni haber ejercido él o sus antecesores oficio vil o mecánico. En los primeros años de la orden se exigía el celibato a los caballeros, pero el Papa Paulo III les permitió en 1540 casarse y profesar únicamente la castidad conyugal. Las religiosas o freilas, para ser admitidas en los monasterios de la orden, debían en un principio hacer información de nobleza y traer una dote, requisitos que posteriormente se redujeron a pruebas de legitimidad y limpieza de sangre. Su misión era hospedar a los peregrinos que iban a Compostela y ayudarlos en sus necesidades. Al principio podían salir del monasterio sin guardar clausura e incluso casarse, lo que se suprimió en 1480, en que se dispuso hicieran los 3 votos solemnes de pobreza, castidad y obediencia. Insignia y uniformidad. Actualmente es la Cruz Roja en forma de espada, usada también en unidades y regimientos del Ejército de Tierra, siendo los más destacados del Regimiento de Caballería, Ligero Acorazado, Santiago número 1 y la Brigada de Caballería. En un principio era una espada de brazos cuadrados iguales y se modificó con posterioridad, floridizando la punta de los brazos y adoptando finalmente la forma de espada. Aparte de la cruz espada, figuran en varios documentos de la orden la venera o concha que los peregrinos traían en sus esclavinas, demostrando con ello su peregrinación y visita al sepulcro de Compostela. En los sellos antiguos de los maestres figuraban, a más de la venera, una estrella y una media luna a cada lado de la cruz. Según bula de Alejandro IV, se dispuso que no podían llevar venera por insignia más que los caballeros y religiosos que hubiesen hecho pruebas de nobleza. El traje de ceremonia de los caballeros santiaguistas consiste en un manto blanco de lana muy holgado, cerrado con presillas de pasamanería en la espalda, con la cruz roja en el centro del pecho, sobre el que descansa también pendientes del cuello, al que rodean unos cordones blancos igualmente terminados con unas borlas gruesas. Los priores, comendadores mayores 13 y enmiendas llevaban antiguamente para asistir al capítulo capas de coro negra, que actualmente se ha reducido a un birrete negro de los 13 y blanco de los caballeros. El uniforme de calle está compuesto de guerrera blanca con la cruz en el pecho y un pantalón rojo con franja de oro, que en uniforme de gala se remata con un plumero blanco. Santiaguistas célebres. Grandes figuras de la historia de España han ostentado sobre su pecho la roja cruz de la orden. Entre ellos destacan San Francisco de Borja, cuarto duque de Gandia, don Álvaro de Bazán, don Juan de Acuña, don Francisco Pizarro, conquistador de Perú, don Alonso de Cerilla, guerrero poeta de la Aracauna, don Francisco de Quevedo, don Pedro Calderón de la Barca, don Diego de Silva y Velázquez, don Jorge Manrique, que fue el 13 de Santiago y comendador de Montizón, y otros ilustres españoles pertenecientes a la orden de la frecuente figura príncipe de Asturias e infantes. Y esto fue la historia de la Orden de Santiago. Esperamos que les haya gustado una vez más, queridos hermanos, nuestras historias. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Será hasta otra oportunidad con nuevas historias y nuevos relatos. Un abrazo grande y muchas bendiciones para todos. The noble king has called aright every brave man and valiant knight. His voice rings out so long and slow, who will succeed?
Y mañana, 5 de septiembre, recordamos a Santa Teresa de Calcuta y le contamos un poco de su historia. Santa Teresa de Calcuta, la madre de los pobres. Nacimiento y familia. Gongsa Agnes Bohayu, nombre de la Madre Teresa de Calcuta, nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, capital de la actual Macedonia, que en aquel entonces era una pequeña ciudad de 20.000 habitantes bajo el dominio turco, pero que había pertenecido durante mucho tiempo a Albania. Vivió en el seno de una familia católica albanesa. Ella lo expresaba con estas palabras: de sangre soy albanesa, de ciudadanía india. En lo referente a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Era la menor de los hijos de Nicola y Drané Bohaksiu e hizo su primera comunión a la edad de 5 años y medio. Recibió la confirmación en noviembre de 1916. Desde el día de su primera comunión llevaba en su interior el amor por las almas. La repentina muerte de su padre, cuando Gongsa tenía unos 8 años de edad, dejó a la familia en una gran estrechez financiera. Drané, su madre, crió a sus hijos con firmeza y amor, influyendo grandemente en el carácter y la vocación de su hija. En su formación religiosa, Gongsa fue asistida además por la vibrante parroquia jesuita del Sagrado Corazón, en la que ella estaba muy integrada. Llamado a la misión. No había cumplido aún 12 años cuando sentí el deseo de ser misionera, contó más tarde la Madre Teresa. A los pies de la Virgen de Lednis, escuché un día la llamada divina que me convencía de servir a Dios. Dijo muchos años después la Madre Teresa, quien confesó descubrir la intensidad del llamado gracias a una gran alegría interior. Cuando tenía 18 años, animada por el deseo de hacerse misionera, Gongsa dejó su casa en septiembre de 1928 para ingresar en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, conocido como Hermanas de Loreto, en Rathfarnham, Irlanda. Allí recibió el nombre de Hermana María Teresa, por Santa Teresa de Lisieux. Llegada a la India. En el mes de diciembre inició su viaje hacia India, llegando a Calcuta el 6 de enero de 1929. Después de profesar sus primeros votos en mayo de 1931, la hermana Teresa fue destinada a la comunidad de Loreto, en Tali, en Calcuta, donde enseñó en la escuela para las chicas de Santa María. El 24 de mayo de 1937, la hermana Teresa hizo su profesión perpetua, convirtiéndose entonces, como ella misma dijo, en esposa de Jesús, para toda la eternidad. Desde ese momento se la llamó Madre Teresa. Continuó a enseñar en Santa María, convirtiéndose en directora del centro en 1944. Al ser una persona de profunda oración y de arraigado amor por sus hermanas religiosas y por sus estudiantes, los 20 años que Madre Teresa transcurrió en Loreto estuvieron impregnados de profunda alegría. Caracterizada por su caridad, altruismo y coraje, por su capacidad para el trabajo duro y por un talento natural de organizadora, vivió su consagración a Jesús entre sus compañeras con fidelidad y alegría. La llamada dentro de la llamada. En septiembre de 1946 la Madre Teresa tenía 36 años y debía ir al convento de Darjeeling, enclavado a los pies del Himalaya, a unos 650 kilómetros de Calcuta, para hacer sus ejercicios espirituales anuales. Durante su viaje en tren tuvo un encuentro místico con Cristo. Fue lo que ella llamó la llamada dentro de la llamada. Ella dijo: fue una llamada dentro de mi vocación. Era una segunda llamada. Era una vocación a abandonar incluso Loreto, donde estaba muy feliz, para ir a las calles a servir a los más pobres de los pobres. Fue en aquel tren donde oí la llamada a dejarlo todo,
y seguirle a Él en los barrios más miserables. Yo sabía que era su voluntad y que tenía que seguirle. No había duda de que iba a ser su obra. Ese día, 10 de septiembre, ella empezó a recibir una serie de locuciones interiores que continuaron hasta la mitad del año siguiente. Oía la voz de Jesús y conversaba con Él. Él le llamaba con ternura, esposa mía, mi pequeñita, y ella le decía, mi Jesús, Jesús mío. Ese día sería recordado como el día del comienzo de la congregación y como el día de la inspiración. Estos pensamientos fueron causa de mucho sufrimiento, pero la voz continuaba diciendo, ¿te negarás? Un día, durante la Sagrada Comunión, oí la misma voz muy claramente. Quiero religiosas indias, víctimas de mi amor, quienes serían María y Marta, quienes estarían tan unidas a mí como para irradiar mi amor sobre las almas. Quiero religiosas libres, revestidas con mi pobreza de la cruz. Quiero religiosas obedientes, revestidas con mi obediencia de la cruz. Quiero religiosas llenas de amor, revestidas con la caridad de la cruz. ¿Te negarás a hacer esto por mí? Te has hecho mi esposa por amor a mí, has venido a la India por mí. La sed que tenías de almas te trajo tan lejos. ¿Tienes miedo a dar un nuevo paso por tu esposo, por mí y por las almas? Se ha enfriado tu generosidad. Soy secundario para ti. Tú no moriste por las almas, por eso no te importa lo que les suceda. Tu corazón nunca estuvo ahogado en el dolor como lo estuvo el de mi madre. Ambos nos dimos totalmente por las almas. ¿Y tú? ¿Tienes miedo de perder tu vocación, de convertirte en seglar, de faltar a la perseverancia? No, tu vocación es amar y sufrir y salvar almas, y, dando este paso, cumplirás el deseo de mi corazón para ti. Esa es tu vocación. Vestirás con sencillas ropas indias, o más bien, como vistió mi madre, sencilla y pobre. Tu hábito actual es santo, porque es mi símbolo. Tu sari llegará a ser santo porque será mi símbolo. Traté de persuadir a nuestro Señor de que intentaría llegar a ser una religiosa muy fervorosa y santa de Loreto, una verdadera víctima aquí en esta vocación, pero la respuesta vino muy clara de nuevo. Quiero hermanas indias misioneras de la caridad, que serán mi fuego de amor entre los más pobres, los enfermos, los moribundos, los niños pequeños de la calle. Quiero que me traigas a los pobres. Las hermanas ofrecerán sus vidas como víctimas de mi amor. Me traerán estas almas a mí. Sé que eres la persona más incapaz, débil y pecadora, pero precisamente porque lo eres te quiero usar para mi gloria. ¿Te negarás? Estas palabras, o más bien esta voz, me atemorizaron. El pensamiento de comer, dormir, vivir como los indios me llenaba de miedo. Recé largo rato, recé mucho. Le rogué a Nuestra Señora María que le pidiese a Jesús que apartara de mí todo esto. Cuanto más rezaba, más claramente crecía la voz en mi corazón. Y así recé para que Él hiciera conmigo todo lo que quisiera. Él pidió una y otra vez. Luego, una vez más, la voz fue muy clara. Has dicho siempre, haz conmigo todo lo que desees. Ahora quiero actuar, déjame hacerlo, mi pequeña esposa, mi pequeñita. No tengas miedo, estaré siempre contigo. Sufrirás y sufres ahora, pero si eres mi pequeña esposa, la esposa de Jesús crucificado, tendrás que soportar estos tormentos en tu corazón. Déjame actuar, no me rechaces, confía en mí amorosamente, confía en mí ciegamente. Pequeñita, dame almas, dame las almas de los pobres niñitos de la calle. Cómo duele, si tú lo supieras, ver a estos niños pobres manchados de pecados. Anhelo la pureza de su amor. Si solo respondieras a mi llamada y me trajeras estas almas, apartándolas de las manos del maligno,
Si solo supieras cuántos pequeños caen en pecado cada día. Hay conventos con numerosas religiosas cuidando a los ricos y los que pueden valerse por sí mismos, pero para mis pobres no hay absolutamente ninguna. Es a ellos a quienes anhelo y amo. ¿Te negarás? Pide a su excelencia que me conceda esto como agradecimiento por los 25 años de gracia que le he dado. Madre Teresa escribe al arzobispo de Calcuta: esto es lo que sucedió entre él y yo durante los días de mucha oración. Ahora todo se aclara ante mis ojos. Dios me está llamando, indigna y pecadora como soy. Estoy deseando ardientemente darle todo por las almas. Todos van a pensar que estoy loca después de tantos años, por empezar una cosa que me va a acarrear sobre todo sufrimiento. Pero Él también me llama a unirme a unas pocas para empezar la obra, combatir al demonio y privarle de las miles de almas pequeñas que está destruyendo cada día. Le he dicho todo como si se lo hubiera dicho a mi madre. Anhelo solo ser realmente de Jesús, consumirme completamente por Él y por las almas. Quiero que Él sea amado tiernamente por muchos. Entonces, si usted cree oportuno, si usted lo desea, estoy lista para hacer la voluntad de Jesús. No se preocupe de mis sentimientos. No cuente el precio que tendré que pagar. Estoy lista, puesto que ya le he dado mi todo. Y si usted piensa que todo esto es un engaño, también lo aceptaría y me sacrificaría completamente. Le envío esto a través del padre Van Exem. Le he dado pleno permiso para usar todo lo que he dicho en relación conmigo y con él en esta obra. Mi cambio a Sansol me parece que forma parte del plan de Jesús. Allí tendré más tiempo para rezar y prepararme para su venida. En este asunto me pongo totalmente en sus manos. Rece por mí, que llegue a ser una religiosa según el corazón de Jesús. 3 visiones sobrenaturales. El 3 de septiembre de ese mismo año, en 1947, le habla al arzobispo de unas visiones sobrenaturales. Le dice: la primera vez vi una gran muchedumbre, todo tipo de personas, muy pobres, y también había niños. Todos ellos tenían sus manos alzadas hacia mí. Yo estaba de pie y ellos alrededor. Gritaban: ven, ven, sálvanos, llévanos a Jesús. En la segunda, de nuevo, esa gran muchedumbre. Pude ver un gran dolor y sufrimiento en sus rostros. Yo estaba arrodillada cerca de Nuestra Señora, que estaba frente a ellos. No vi su cara, pero oí que decía: cuida de ellos, son míos, llévaselos a Jesús, tráelos a Jesús, no temas. Enséñales a rezar el rosario en familia, y todo irá bien. No temas. Jesús y yo estaremos contigo y tus hijos. En la tercera, la misma muchedumbre. Estaban cubiertos de oscuridad. Sin embargo, los podía ver. Nuestro Señor en la cruz, Nuestra Señora a poca distancia de la cruz, y yo como una niña pequeña enfrente de ella. Su mano izquierda estaba sobre mi hombro izquierdo, y su mano derecha sostenía mi brazo derecho. Ambas estábamos frente a la cruz. Nuestro Señor dijo: te lo he pedido. Ellos te lo han pedido, y ella, mi madre, te lo ha pedido. ¿Te negarás a hacer esto por mí? ¿A cuidar de ellos? ¿A traérmelos? Yo respondí: tú sabes, Jesús, que estoy preparada para ir enseguida. Por fin, el arzobispo, después de mucha oración, se convenció de que todo era de Dios y, a partir de ese momento, se convirtió en su principal apoyo y guía. La hermana de los barrios miserables. El 21 de diciembre de 1948 fue el día del comienzo de su nueva vida. La Madre Teresa, confiando en Dios y después de oír misa y comulgar, se lanzó al encuentro de los más pobres. Ella cuenta su experiencia de aquel primer día, 21 de diciembre de 1948, en que salió acompañada de Verónica Gómez.
A las 8 a.m. dejé San José. En Santa Teresa tomé a Verónica Gómez conmigo y salimos. Empezamos en Taltala y fuimos a visitar a cada familia católica. La gente estaba contenta, había niños por todas partes. Qué suciedad, qué miseria, qué pobreza y qué sufrimiento. Hablé muy poco, solo lavé algunas heridas, puse vendajes y di medicinas a algunos. A un anciano tendido en la calle, rechazado, totalmente solo, simplemente enfermo y moribundo, le di carbarzone y agua para beber, y el anciano estaba extrañamente agradecido. Luego fuimos al bazar de Taltala y allí había una mujer muy pobre, muriendo de hambre, más que de tuberculosis. ¡Qué pobreza! ¡Qué sufrimiento real! Le di algo que le ayudara a dormir, pero esta mujer anhelaba tener algún cuidado. Me preguntó cuánto tiempo duraría. Tenía solo 35.5 grados centígrados en ese momento. Pidió varias veces la confesión y la Sagrada Comunión. Sentí allí también mi propia pobreza, ya que no tenía nada que dar a esta pobre mujer. Hice todo lo que pude, pero si hubiera podido darle una taza de leche caliente o algo así, su cuerpo, frío, habría recibido un poco de vida. Debo intentar estar en algún sitio cerca de la gente donde pueda acceder con facilidad a las cosas. Unos días después, el 24 de enero de 1949, escribió en su diario respondiendo a algunas críticas. Creo que algunos se preguntan qué interés hay en trabajar entre los que están en lo más bajo. El reino se debe predicar a todos. Si los ricos hindúes y musulmanes pueden tener todo el servicio y toda la dedicación de tantas religiosas y sacerdotes, seguro que los más pobres de entre los pobres y los que están en lo más bajo pueden tener el amor y dedicación de nuestro pequeño grupo. Me llaman la hermana de los barrios miserables y estoy contenta de ser precisamente eso por amor a Jesús y por su gloria. Ella comenzó a trabajar en el barrio de Moti Hill, un barrio muy pobre. El padre Henry dice: al día siguiente, visitando el barrio, oí una voz que repetía las primeras letras del alfabeto bengalí. Miré a través de una ventana en un piso bajo y vi que era la Madre Teresa, enseñando a leer a un grupo de niños. No había mesas, ni sillas, ni pizarra. La madre dibujaba las letras con un palo en el suelo de tierra. Tras enseñar a los niños, la madre visitaba a los barrenderos y basureros en el edificio de su consorcio para interesarse por sus familias enfermos y por sus hijos. Por la noche dormía en el hogar de San José de las Hermanitas de los Pobres. Un día me dijo: les enseño a los niños las primeras letras y también a lavarse y peinarse. Les premio con un pedazo de jabón como recompensa a su atención, limpieza y asiduidad. También les doy leche al mediodía. Quiso alquilar una casa deshabitada para tener un lugar estable para vivir y recibir vocaciones, pero al ir a alquilarla se vino el techo abajo. Al fin se decidió a pedirle a un buen católico, Miguel Gómez, que le alquilara una parte de su casa, pero él la recibió gratis. Miguel Gómez pertenecía a la Legión de María. Edward Lee Joly, que había sido su compañero de trabajo en la Legión de María, le pidió que le contara lo que sabía de los primeros tiempos de la Madre Teresa. Le comentó así: la madre ocupaba el segundo piso de nuestra casa. Desde la planta baja, la escalera conducía directamente a la habitación que las hermanas convirtieron en capilla. El altar y los candelabros de madera, así como los elementos decorativos, los había hecho el padre Henry con ayuda de sus muchachos. Sobre el altar colgaba un cuadro del Inmaculado Corazón de María que le había regalado el padre Exem y que ahora está en la capilla de la casa madre. La madre tenía solo 35 años cuando comenzó. Resulta extraño porque desde 1948 no parece haber cambiado. Siempre parece la misma, un poco más vieja tal vez, en ocasiones preocupada. Su primer trabajo auténtico fue el de enseñar, por eso comenzó con una escuela.
Según las reglas de su congregación, nunca van solas, sino que siempre van de dos en dos. Al principio, cuando era ella sola, la madre solía llevar consigo a mi hija y a mi sobrina. Salía a las 8 de la mañana y volvía a almorzar entre las 12 y la 1. Un día se retrasó mucho y, naturalmente, mi esposa se alarmó. Cuando regresó con las niñas, la madre venía empapada hasta los huesos. Pero lo primero que dijo a mi mujer fue: «Lo siento, las niñas se han mojado». Cuando mi mujer indicó a la madre que ella estaba aún más mojada, ésta hizo ver que no era nada en comparación con lo que había visto aquella mañana en un suburbio que habían visitado. En una casucha en ruinas habían encontrado a una mujer con un niño en brazos que tenía una fiebre atroz. La mujer estaba de pie con el agua hasta más arriba de las rodillas, sosteniendo una palangana rota de porcelana sobre la cabeza del niño. Se hallaba en aquella situación porque no había podido pagar 2 meses del alquiler, exactamente 8 rupias, $1 aproximadamente. A pesar de la lluvia, el propietario había enviado a sus hombres a echar abajo el tejado y a obligar a salir a la mujer. El niño tenía una temperatura de 40 grados, dijo la madre. Tengo que volver enseguida y ver qué es lo que puedo hacer. Imagínese, por 8 miserables rupias, ese niño está muriendo bajo la lluvia, y las pocas cosas que poseen están cubiertas por el agua. En otra ocasión las hermanas me trajeron a un niño. Dijeron que tenía dolor de estómago porque había ingerido desperdicios. Así que hice sentar al niño y le pregunté qué era lo que había comido aquella mañana. Nada. ¿Y la noche pasada? Nada. ¿Y en todo el día anterior? Nada. El dolor era de hambre. Creo que lo único que hace que la madre siga adelante es su estricta autodisciplina y, naturalmente, su enorme fe. Tiene una fe tremenda. Sigue alentando y trabajando con un objetivo, pero cuando no lo consigue es totalmente feliz de todos modos. Dice: no importa, es la voluntad de Dios. Así es ella. Ha sido muy criticada, se le ha reprochado el que no responda cartas o el que no exprese inmediatamente su agradecimiento por los donativos que recibe. Se dice que no posee el sentido de los negocios, pero lo que yo digo es que está sola, que tiene que hacerlo todo por sí misma, que tiene que trabajar durante todo el día y quedarse por la noche escribiendo. ¿Cómo puede hacerlo? La misión de Madre Teresa se enfocó inicialmente en los pobres, fue creciendo, llegando a los moribundos, a los niños abandonados, los leprosos, los enfermos de SIDA y otros grupos más. Misioneras de la Caridad. El 7 de octubre de 1950 fue establecida oficialmente en la Arquidiócesis de Calcuta la nueva Congregación de las Misioneras de la Caridad. Al inicio de los años 60, Madre Teresa comenzó a enviar a sus hermanas a otras partes de India. El decreto de alabanza concedido por el Papa Pablo VI a la congregación en febrero de 1965 animó a Madre Teresa a abrir una casa en Venezuela. Esta fue seguida rápidamente por las fundaciones de Roma, Tanzania y, sucesivamente, en todos los continentes, comenzando en 1980 y continuando durante la década de los años 90. Madre Teresa abrió casas en casi todos los países comunistas, incluyendo la antigua Unión Soviética, Albania y Cuba. Para la gloria de Dios y por los pobres. Durante estos años de rápido desarrollo, el mundo comenzó a fijarse en Madre Teresa y en la obra que ella había iniciado. Numerosos premios, comenzando por el premio indio Padma Shri en 1962 y de modo mucho más notorio el premio Nobel de la Paz en 1979. Hicieron honra a su obra. Al mismo tiempo, los medios de comunicación comenzaron a seguir sus actividades con un interés cada vez mayor. Ella recibió tanto los premios como la creciente atención para gloria de Dios y en nombre de los pobres. Toda la vida y el trabajo de Madre Teresa fue un testimonio de la alegría de amar
de la grandeza y de la dignidad de cada persona humana, del valor de las cosas pequeñas hechas con fidelidad y amor, y del valor incomparable de la amistad con Dios. La noche oscura del alma. Pero existía otro lado heroico de esta mujer que salió a la luz solo después de su muerte. Oculta a todas las miradas, oculta incluso a los más cercanos a ella, su vida interior estuvo marcada por la experiencia de un profundo, doloroso y constante sentimiento de separación de Dios, incluso de sentirse rechazada por Él, unido a un deseo cada vez mayor de su amor. Ella misma llamó oscuridad a su experiencia interior. La dolorosa noche de su alma, que comenzó más o menos cuando dio inicio a su trabajo con los pobres y continuó hasta el final de su vida, condujo a Madre Teresa a una siempre más profunda unión con Dios. Mediante la oscuridad ella participó de la sed de Jesús, el doloroso y ardiente deseo de amor de Jesús, y compartió la desolación interior de los pobres. Sacrificio de su director espiritual. En 1989 los problemas cardíacos de Madre Teresa se agravaron y estuvo a las puertas de la muerte. Tuvieron que ponerle marcapasos. En contra del consejo de los médicos siguió trabajando y viajando. En 1993 estaba muy grave, pero el padre Van Exem, su director espiritual, ofreció su vida por ella. Le escribió en una carta: «Mañana celebraré la misa para que no tenga que ser operada, para que pueda estar en China el 7 de octubre, 1993, para que el Señor me lleve a mí y no a usted, si es su voluntad». A los 4 días murió el padre Exem y Dios le concedió a ella 4 años más de vida. Muerte y canonización. El 5 de septiembre de 1997, después de las 8 p.m., la Madre Teresa se quejó de un fuerte dolor de espalda. Pronto, su condición se agravó por la incapacidad de respirar. Las hermanas de la casa madre se alarmaron. Se hizo todo lo posible para ayudarla. Llamaron a un médico y un sacerdote. De repente, la electricidad falló y toda la casa se quedó a oscuras. Los generadores eléctricos independientes también fallaron. La ayuda médica no pudo hacer nada, ya que la máquina de respiración artificial no se podía encender. Sus últimas palabras fueron: «Jesús, en ti confío». Eran las 9:30 de la noche, mientras Calcuta estaba a oscuras. La vida terrena de la Madre Teresa se estaba extinguiendo, pero su misión continúa. Desde el cielo sigue siendo una luz en la noche para la humanidad. La Madre Teresa fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 19 de octubre del año 2003, y fue el Papa Francisco quien canonizó a la Madre el 4 de septiembre de 2016. Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros. Hermanos, la hora del programa ha terminado. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y nos escuchamos el próximo jueves.